Cienfuegos es una provincia maravillosa que nos ha ofrecido experiencias muy agradables, lugares mágicos, paraísos, y aún nos queda bastante por explorar. En este video los invito a salirnos de la ciudad una vez más. En esta oportunidad para romper la rutina y por primera vez visitar en nuestro canal un cementerio único en Cuba. Quizás suene algo macabro que en un cementerio se pueda aprender sobre la historia de un país, pero dentro de los cementerios patrimoniales de Cuba se encuentra el cementerio Tomás Acea, ubicado en la avenida 5 de septiembre. Este es el único cementerio jardín de Cuba, un cementerio con una gran historia y mucha riqueza cultural. Pero para aprender más vamos a auxiliarnos en la especialista del lugar. Tomás Acea, un joven que muere de tuberculosis a la edad de 17 años, y entonces su familia, Nicolás Acea, la esposa de Nicolás Acea, Francisca Tostes, que no era la madre de Tomás Acea, pero era el ama de llaves de la casa, y cuando muere el muchacho se casa con don Nicolás Acea y quiere dotar a Cienfuegos de obras benéficas. De la idea de Francisca Tostes surge la construcción de esta necrópolis patrimonial. Esta necrópolis se comienza la construcción en el año 1923 y culmina en el año 1926. Tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo, Tomás Acea, aunque lleva el nombre del cementerio, que es esta tarja que estamos viendo aquí, aunque lleva el nombre del cementerio, el joven Tomás no está enterrado en este cementerio. Está enterrado en el cementerio de Greenwood, en la ciudad de Nueva York, y de ahí es que los albaceas de la familia Acea traen el estilo de cementerio parque o cementerio jardín desde la ciudad de Nueva York hasta Cienfuegos. Muchas personas piensan que es una réplica del Partenón griego. No es así, sino que los arquitectos de la familia Acea, Pablo Donato Carbonell específicamente, utiliza el estilo de columnas dóricas o columnas masculinas, como se le llama, que es el estilo que se utiliza en el Partenón griego. Cada avenida lleva el nombre del árbol que está sembrado a su alrededor. Por ejemplo, esta es la avenida de los Pinos, en la que estamos, pero está la avenida de los Tamarindos, cipreses, caobas, eucaliptos. Todo este diseño del arbolado que está en el cementerio se concibe desde la misma concepción del cementerio. ¿Y se vienen a hacer fotos aquí para los 15 de las muchachas? Bueno, déjame ver después. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es alguna quinceañera? Sí. Bueno, recuerda que deben pagar, pero yo seguí. La ciudad comenzó a expandirse y se necesitaba también un lugar donde las personas enterraran a sus muertos, pero en las afueras de la ciudad. Se utiliza el terreno ondulado, por eso ves que entonces el cementerio tiene una parte más alta, que era la parte de los ricos, y continúa así bajando, y entonces estaba la parte más baja, que entonces era la parte de los pobres, y así se dividía hasta después de la muerte. No se pueden sustituir los árboles, sino entonces perderíamos esta condición de único cementerio jardín de Cuba. Aunque usted ve esta gran área verde aquí no se puede construir ni un monumento, ni un panteón, ni una bóveda, porque tiene sus espacios para área verde y sus espacios para panteones y tumbas familiares. Dividido por secciones, desde la sección A hasta la X, muy bien planificado, muy bien diseñado, con diferentes estilos de bóvedas, panteones familiares, bóvedas un poco más simples. Todos aquellos oficios de la ciudad tenían su bóveda o su panteón aquí en el cementerio. Esto es uno de los panteones también que tienen todos los cementerios, que es el panteón de los caídos por la defensa, que murieron, por ejemplo, en Angola, en Guinea-Bissau, Mozambique, en Etiopía.
en misiones internacionalistas, y cuando se recuperan los cuerpos en la Operación Tributo, en cada panteón de cada cabecera de provincia hay un panteón de los caídos por la defensa. ¿De cuántas misiones hay gente ahí? No, de todas las misiones en África, desde el 70 y pico hasta en el 91, que es cuando se hace la Operación Tributo. Caridad del Pobre, que es la patrona de todos los cubanos, una virgen en piedra. Fíjese que no se denota fastuosidad, no hay mármol de Carrara, no hay lujos, no hay derroche de riqueza, sino que bueno, los dueños no eran tampoco una familia de las más encumbradas de la ciudad, pero sí una familia adinerada, y deciden entonces hacer esta virgen solamente muy simple, utilizando la piedra. Hemos ido recorriendo desde las partes más ostentosas hasta las más humildes. Y es precisamente aquí, en la parte de los pobres, donde comenzaron a construir sus panteones los masones y otras organizaciones fraternales. La Orden de los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica fundada en 1881. Así hay muchas otras más en esta parte del cementerio, donde ya deja de utilizarse el mármol de Carrara para empezar a emplear materiales más modestos como el granito o el concreto. Y por supuesto, una entrada para los más adinerados y otra para los pobres. Los más pobres ya entraban por el portón lateral directo a los enterramientos en tierra. Entonces me dijiste que el cementerio tiene ¿cuántas hectáreas? Más de 14 hectáreas. Más de 14 hectáreas. Y ya caminando recto hacia allá ya se empieza a ver la simplicidad de los enterramientos. Bueno, familia, definitivamente un cementerio bastante interesante. Para acá el viaje relativamente fácil. Para allá, que no está cerca, me quedé sin dinero. La entrada al cementerio con la explicación cuesta 100 pesos moneda nacional. Así que vengan preparados, vengan con dinero. No sea que les pase como a mí y tengan que regresar caminando.